Un cordial saludo de parte del licenciado Edson Bautista. En esta oportunidad vamos a platicar sobre la escritura pública. La escritura pública también se conoce con el nombre de escritura matriz. De tal manera que vamos a decir que escritura pública y escritura matriz los vamos a utilizar como sinónimos. La escritura pública es el instrumento público autorizado por notario mediante el cual se hace constar actos o negocios jurídicos provenientes de una o varias declaraciones de voluntad. La escritura pública puede ser escritura pública principal, escritura pública secundaria, escritura pública cancelada. La escritura pública principal es la que subsiste por sí sola, es decir, es el instrumento público que no necesita uno que haya sido autorizado con anterioridad. La escritura pública secundaria, llamada también complementaria, esta escritura pública, para producir sus efectos jurídicos, o sea, para que nazca la vida jurídica, necesita de una escritura pública principal. Por ejemplo, tenemos como escritura pública principal el contrato de mandato y necesitamos ahora identificar la escritura pública secundaria. Háblese de la revocación del contrato de mandato. De tal manera que la escritura principal es el contrato de mandato y la escritura pública secundaria es la revocación del mandato. Y tenemos la escritura pública cancelada. Se dice que la escritura pública cancelada es la que no nace a la vida jurídica, es decir, la que no va a producir sus efectos jurídicos. Sin embargo, la escritura pública cancelada ocupa un espacio en el protocolo del notario. La escritura matriz es importante que se cumpla con los requisitos y las formalidades que establece la ley para que así las declaraciones de voluntad produzcan sus consecuencias de derecho. La escritura matriz está integrada por tres grandes partes, siendo estas la parte introductoria, la parte que es el cuerpo y la tercera parte es el cierre. Dado a ello, entonces, la escritura pública contiene tres partes: la parte introductoria, el cuerpo y el cierre. La escritura pública se puede reproducir y para ello está 4 formas que van a poderse reproducir, siendo estas: el testimonio especial, la copia simple legalizada y el testimonio. El testimonio es el instrumento público que es autorizado, ya sea por el notario autorizante o quien lo sustituya, o en todo caso, un testimonio podrá ser expedido por el director del Archivo General de Protocolos o, si fuera el caso, por el secretario de la Corte Suprema de Justicia o bien por el notario que se designe para el efecto. En el testimonio es importante que se cubran los impuestos que van a afectarse en función del acto o negocio jurídico que se trate.
El testimonio especial es una forma de reproducción de la escritura pública, la cual va a remitirse única y exclusivamente al director del Archivo General de Protocolos dentro del plazo de los 25 días hábiles de haber sido autorizado el instrumento público. En la copia simple legalizada podemos decir que la copia simple legalizada constituye una forma de reproducción de la escritura pública que no paga impuestos y más que todo se tiene que cubrir la habilitación de las hojas, y dado a ello la copia simple legalizada debe de ser entregada o facilitada por el notario autorizante. Ahora bien, la copia simple. La copia simple es una forma de reproducción de la escritura matriz y tiene como finalidad que sea como un medio de consulta o de referencia de una determinada declaración de voluntad. En función a lo que hemos afirmado, es importante que la escritura pública, para que produzca sus efectos, es menester que cumpla con los requisitos y formalidades establecidos en la ley, que cumpla al momento de reproducirse con lo que la ley establece. Entonces, hemos señalado hasta el momento que la escritura pública, o llamada también escritura matriz, es el instrumento público que autoriza el notario mediante el cual se realizan declaraciones de voluntad para determinados actos o negocios jurídicos. Las escrituras públicas deben de cumplir con lo que establece el Código de Notariado de Guatemala y otras leyes, dependiendo del acto o negocio jurídico que se va a documentar en el protocolo de un notario. La escritura pública debe de contener las partes como lo son la introducción, el cuerpo y el cierre. Dentro de las diversas clases de la escritura matriz podemos señalar las escrituras matrices principales, escrituras matrices secundarias, escrituras matrices canceladas. Y dentro de las formas de reproducción de la escritura pública podemos reiterar diciendo que estas formas son las siguientes: el testimonio especial, la copia simple legalizada y la copia simple. El testimonio es el que se le entrega a cualquier interesado. El testimonio especial es el que se remite al director del Archivo General de Protocolos dentro del plazo que la ley establece. La copia simple legalizada se le va a entregar a cualquier interesado, así como la copia simple. Cuando nosotros nos referimos a que el testimonio, la copia simple legalizada y la copia simple puede ser entregada a cualquier interesado, es sobre la base que los instrumentos públicos que el notario autoriza son públicos. Específicamente, los instrumentos públicos que el notario autoriza en su protocolo pueden ser consultados, exceptuando, es decir, lo que no se puede consultar son los testamentos y las donaciones por causa de muerte. De ahí podemos consultar los demás instrumentos públicos que constan en el registro notarial de un notario. Es así que de esta manera hemos hecho una ilustración sobre la escritura pública, esperando que esta información
contribuya a su acervo cultural, particularmente en esta rama del derecho notarial, y que aporte a sus conocimientos, asimismo haciéndole la cordial invitación a que usted pueda visualizar los demás videos que aparecen en el canal de YouTube de Lic Edson Bautista, y que los mismos sean de su utilidad y contribuyan a su conocimiento. Nuevamente, un fraternal saludo de parte del licenciado Edson Bautista.